Todos, el Señor les bendiga. Para mí es un placer estar aquí en la Iglesia Mar de Galilea. Saben que los quiero muchísimo y que siempre los llevo en mi corazón. Voy a pedirle a Wilson que me dé permiso para compartir pantalla. Un momentito, por favor. Listo. Y bueno, vamos a tratar hoy un tema muy importante. Libertad, realidad o ilusión. Y vamos a hacerlo lo más preciso, lo más conciso, pero a la vez lo más completo posible. Porque bueno, voy a tener otro tema en otra iglesia por acá, entonces, para que no se me crucen el tiempo. Así que vamos a prestar muchísima atención porque este es un tema bastante delicado en el que debemos tener una información basada solo en la escritura, porque de lo contrario, será muy fácil de movernos del concepto que ya la escritura viene dando acerca de la libertad, acerca del libre albedrío. De hecho, para muchas personas, la realidad es solo una ilusión. Es decir, muchas personas en este planeta tienen la creencia de que la libertad no existe, que no es una realidad como nosotros la percibimos, sino que realmente estamos sumergidos en una ilusión. Es decir, tenemos la creencia de que somos libres y de que cuando actuamos, actuamos basados en las propias decisiones que tomamos. Pero todo esto realmente es una ilusión. Vamos a ver qué dice la Biblia al respecto. Fíjense que este tema acerca del libre albedrío o la libertad ha sido motivo de gran discusión a través de la historia en los círculos filosóficos, en los círculos religiosos, psicológicos e incluso en los círculos políticos. Ha sido y sigue siendo motivo de gran discusión en la actualidad. Si ustedes entran a YouTube, se van a encontrar una cantidad de enlaces, ¿no? En los que discuten acerca de este tema y realmente no hay consenso, no hay armonía, porque unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, y realmente nadie se pone de acuerdo respecto a si hay o no hay libertad o libre albedrío. Ahora fíjense ustedes que personajes como, por ejemplo, Sócrates, que fueron filósofos griegos, Aristóteles, San Agustín, Santo Tomás, padres intelectuales de la iglesia, entre otros, se han explayado en extensos tratados intentando dar una explicación al tema del libre albedrío o al tema de la libertad. Ahorita vamos a darnos cuenta que son dos cosas diferentes, tanto libertad como libre albedrío, pero que están relacionadas. Sin embargo, pese a todos los esfuerzos que ellos han hecho por tratar de definir este tema y de aclarar este tópico, ninguno de estos importantes personajes ha logrado consenso ni armonía en este intrincado asunto, porque es un asunto difícil de abordar cuando no nos apoyamos en la escritura. Lo que nosotros vamos a hacer en esta mañana es apoyarnos en la escritura para definir si existe o no existe la libertad, ¿ok? Si existe o no existe el libre albedrío. Vamos a ver qué dice la escritura. Ahora, fíjense que desde el punto de vista bíblico, adelantándonos un poquito para introducirnos en el tema, cuando hablamos de libertad, hablamos del don que Dios le dio al hombre, con el cual el hombre ha sido privilegiado. Y fíjense que con ese don, el hombre tiene la capacidad de elección. Es decir, en otras palabras, tiene la posibilidad de elegir entre el bien y el mal. Básicamente eso es lo que es libre albedrío. A eso lo llamamos nosotros libertad moral o libre albedrío. A ese don o a ese privilegio que Dios le dio al ser humano con el cual puede decidir entre una cosa y otra, entre hacer el bien o hacer el mal. A eso es lo que nosotros le llamamos libre albedrío. Ahora fíjense, surge la pregunta, ¿quiere decir la anterior afirmación que el mal siempre ha existido? Es decir, que si el libre albedrío consiste en decidir
entre lo bueno y lo malo, y es un don con el cual Dios privilegió al ser humano. ¿Quiere decir eso que el mal siempre ha existido? Bueno, categóricamente la respuesta es un no. El mal no siempre existió. Ya sabemos en quién y cómo se originó. Pero fíjense ustedes, me gustó esta cita que leí en una revista del Centinela, cuyo tema escribió el pastor Alejandro Bullón, hablando del gran conflicto cósmico. Él decía esta expresión: el amor impulsó al creador a crear a sus criaturas como seres capaces de elegir. El amor no reprime, el amor no coarta la libertad. Por amor, Dios nos creó como seres libres, capaces de elegir. Entonces, dice aquí definiendo él lo que es la libertad. La libertad no puede existir sin la facultad de elegir. Es decir, que si no existiera la facultad de elegir, no existiría realmente la libertad. Por esa razón somos seres libres, porque tenemos facultad de elegir. Pero elegir entre qué cosa y entre qué cosa. Si el mal no ha existido desde siempre, ¿cómo es que podíamos elegir? Bueno, vamos a ver cómo es que podíamos elegir y cómo es que podemos seguir siendo seres libres a pesar de que el mal no existía. Dice, y no hay facultad de elegir si no existe, fíjense que aquí está la clave, la posibilidad de elegir mal. Es decir, aunque el mal no siempre ha existido, siempre hemos tenido la posibilidad como seres libres de elegir mal o de hacer lo que no es correcto. ¿Quiere decir que Dios creó el mal? ¿Eso quiere decir eso? No. Entonces, ¿cómo surge el mal? Bueno, el mal surge de la posibilidad de hacer la elección equivocada. Así que, como seres libres en el universo, Dios creó a sus criaturas como seres libres, y como seres libres en el universo siempre ha existido la posibilidad, escuchen bien, no es que el mal siempre ha existido, sino que siempre ha existido la posibilidad de equivocarnos, de elegir mal, porque somos seres libres. De allí la razón por la cual existe el pecado. El pecado existe porque Dios creó a sus criaturas libres. Si Dios hubiese creado a sus criaturas autoprogramadas para que hicieran solo lo bueno, el mal no existiría. Pero Dios nos creó a sus criaturas de esa manera. Dios nos creó para hacer lo bueno. Pero como nos creó como seres libres, nosotros podemos elegir hacer lo bueno o hacer lo malo. Entonces, ¿por qué? Porque el mal surge precisamente de la posibilidad de hacer lo malo, de hacer lo equivocado, de tomar la elección equivocada. El mal existe de la posibilidad de alejarnos de Dios. Por eso es que existe el mal. Fíjense, a un científico muy famoso del siglo XIX, creo que fue del siglo XX, Albert Einstein, le preguntaron que si el mal existía. Y él dice, realmente el mal no existe, entre comillas, él decía. Y colocaba una analogía y preguntaba, ¿existe la oscuridad? Fíjense que físicamente la oscuridad no existe a menos que haya ausencia de luz. La oscuridad es una realidad porque la vemos todos los días, pero no hay una materia en las ciencias que se encargue de estudiar la oscuridad, porque la oscuridad no tiene propiedades físicas. ¿Qué es lo que existe realmente? La luz. Y la luz sí tiene propiedades físicas que se le puede estudiar. Entonces, ¿qué vendría siendo la oscuridad? La ausencia de la luz. Entonces, ¿qué viene siendo el mal? La ausencia del bien, en este caso la ausencia de Dios. Entonces, ¿cómo surge el mal? El mal surge porque nos alejamos de Dios. Y como nos alejamos de Dios, la luz se va alejando de nosotros y por esa razón vamos quedando en oscuridad. Entonces, realmente la oscuridad como fenómeno físico no existe como tal.
porque no tiene propiedades. No hay una rama en la ciencia que se encargue de estudiar la oscuridad, pero en la ciencia sí hay una rama que estudia la luz, que es la física. Entonces, fíjense ustedes que precisamente eso es el mal, la ausencia de la luz, la ausencia de Dios. Así como la oscuridad es la ausencia de la luz, el mal es la ausencia de Dios. Cuando hacemos el mal, nos alejamos de Dios. Cuando hacemos el bien, nos acercamos a Dios. ¿Por qué Satanás pecó? Porque se fue alejando de Dios y se fue y fue aproximándose cada vez más a una oscuridad porque la luz se iba alejando de él. Entonces, el mal surge de esa posibilidad de hacer la elección equivocada. Desafortunadamente, dice aquí el pastor Bullón, Lucifer, el ángel más hermoso de la creación, siguió ese curso. Y por eso cayó en pecado, porque se fue alejando de Dios, se fue ensimismando y cada vez más la oscuridad se fue apoderando de él. De esta manera podemos nosotros tener completa claridad de que Dios no anula la voluntad de sus criaturas. Dios no hace eso. Nosotros tenemos voluntad propia y esa voluntad propia está determinada y se presupone en el libre albedrío con el que Dios nos dotó. Y con esa voluntad propia con el que Dios dotó a sus criaturas, las criaturas pueden elegir. De esta manera Dios no nos va a manejar jamás como unas marionetas o como unos títeres. Dios nunca nos va a programar como si fuéramos robots. Los robots que hacemos hoy día se autoprograman, son determinados o predeterminados para que funcionen de X o Y manera. Porque el hombre ha metido su mano allí y los ha predeterminado para que funcionen de esa manera. Pero Dios no hizo eso con sus criaturas. Dios nos creó con voluntad propia. Y el hecho de que Dios sea Dios no anula la voluntad de cada uno de nosotros. Y miren lo maravilloso de Dios, que realmente esto es lo grandioso de Dios. Dios pudiera habernos autoprogramados para hacer solo el bien y que nunca nos equivocáramos, pero eso implicaría que Él no nos diera libre elección y se hubiese evitado un sinnúmero de problemas, ¿verdad? Pero lo grandioso de Dios es que pudiéndonos imponer las cosas, pudiendo hacer lo que a Él le venga en gana, porque es Dios, Dios no hace eso, porque Él es infinitamente sabio e infinitamente amoroso, por eso es Dios. Fíjense que siendo grande, se hizo pequeño. Ese es el Dios nuestro. Pudiéndonos obligar a nosotros a hacer lo que Él quiere, Él no nos obliga, porque el universo que Él creó está regido por ese principio, por esa ley universal, que es el libre albedrío. Entonces Dios quiere que le tributemos devoción, loor y amor y adoración por voluntad propia, de forma deliberada. Entonces Dios por esa razón no anula la voluntad humana. Aunque Dios es soberano, aunque Dios es todopoderoso, aunque es dueño absoluto del universo y es regidor de todo, se goza y se alegra en que sus criaturas, miren, deliberada y voluntariamente, opten y lo elijan a Él. Esa es la adoración que Él quiere, que nosotros lo elijamos a Él, aunque Él nos elige a nosotros, ¿no? Él nos ha elegido a nosotros, a la humanidad. ¿Para qué? Para vida eterna. No a unos cuantos individuos, no, a toda la humanidad. Ese es el propósito de Dios, que todos sean salvos. Pero ¿por qué todos no van a ser salvos? Porque todos no lo van a elegir a Él. Solo unos sí y otros no, lo van a elegir a Él. Él quiere que deliberada y voluntariamente andemos por sus caminos, que respetemos y obedezcamos por amor sus leyes y sus consejos. Eso es lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque Dios no anula nuestra libertad. Veamos este concepto que nos brinda este señor que es licenciado en letras, Fabián Coelho, acerca del libre albedrío. Hay una cosa interesante que él dice aquí. El libre albedrío
es la potestad que el ser humano tiene de obrar según considere y elija. Ese es el libre albedrío. Dios nos ha dado esa potestad a nosotros de elegir entre el bien y el mal. ¿Qué significa eso? Significa que las personas tienen naturalmente libertad para tomar sus propias decisiones, sin estar sujetos a presiones, en este caso de parte de Dios, a necesidades o limitaciones, incluso a predeterminación divina. Es decir, lo que hacemos no lo hacemos presionados porque estamos predeterminados por la divinidad o por Dios. Lo hacemos porque somos seres realmente libres. El libre albedrío significa entonces que el ser humano tiene libertad tanto para hacer el bien como para hacer el mal. Y ya sabemos que el mal surge de la posibilidad de hacer la elección equivocada, y por eso Satanás pecó, porque hizo la elección equivocada, y por eso Adán y Eva pecaron, porque hicieron la elección equivocada, porque el mal surge de allí, de hacer la elección equivocada. Y esto, desde luego, tiene sus implicaciones éticas y morales. ¿Por qué? Porque el individuo que actúa según el libre albedrío es también responsable de sus acciones. Es decir, lo que hacemos va a tener una consecuencia. Si hacemos lo bueno, tenemos una consecuencia. Si hacemos lo malo, tenemos una consecuencia. ¿Por qué? Porque somos responsables de nuestras acciones. Si Dios nos hubiese creados, autodeterminados para hacer solo lo que hacemos, no fuéramos responsables de nuestras acciones. Hay mucha gente que dice que Dios eligió a unos para que se salven y a otros para que se pierdan. Pero si filosóficamente eso es así, entonces el que se pierde no tiene responsabilidad porque se perdió. El que se perdió por la culpa entonces de Dios, porque Dios lo determinó así, lo decretó así, lo predestinó así. Y eso, bueno, desde el punto de vista bíblico es incompatible con el carácter santo, amoroso y perfecto de Dios. San Agustín de Hipona sostenía que el libre albedrío supone la posibilidad que tiene al hombre de elegir entre el bien y el mal, como lo hemos establecido. En este sentido, es un concepto aplicado a la libertad del ser humano para obrar bien o mal. No obstante, él distingue que lo que se considera como libre albedrío es el buen uso de la libertad. Entonces, aquí vamos a definir el concepto de libertad y el concepto de libre albedrío. Vendría siendo entonces de esta manera que el libre albedrío es la capacidad de elegir bien o elegir mal. Y la libertad consiste en el buen uso que hacemos del libre albedrío. Miren, son dos cosas diferentes, pero que están unidas, están estrechamente unidas. El libre albedrío es la capacidad que tenemos de elegir entre el bien y el mal. Y la libertad vendría siendo el buen uso que hacemos del libre albedrío. Libertad no significa hacer lo que nos venga en gana. Eso no es libertad, eso es otra cosa, eso es libertinaje. La libertad se encarga de regular el libre albedrío. Es decir, como yo tengo libertad, voy a hacer buen uso del libre albedrío. ¿Y cómo hago uso del libre albedrío? Haciendo la elección correcta siempre. Haciendo la elección adecuada. Cuando yo hago la elección correcta y la elección adecuada, la libertad se va ensanchando cada vez más. Pero si yo vez tras vez hago la elección equivocada, voy restringiendo mi libertad, porque voy volviéndome esclavo de mis pasiones, de mis inclinaciones y finalmente pues del pecado y de Satanás. Entonces, tenemos que tener bien claro eso. Libertad no es hacer lo que a nosotros nos venga en gana. La libertad es lo que nos ayuda a nosotros a hacer buen uso del don que Dios nos dio. Y ese don significa ¿qué cosa? El libre albedrío. Cuando yo tengo claro que el libre albedrío supone la capacidad que tengo de hacer lo bueno y de hacer lo malo, pero cuando yo sé que tengo libertad, yo voy a hacer buen uso del libre albedrío haciendo siempre lo bueno y lo correcto.
¿Por qué? Porque tengo libertad. Y como tengo esa herramienta en mis manos, voy a hacer buen uso del libre albedrío. ¿Estamos de acuerdo? Espero que esté quedando claro. Ahora, fíjense ustedes que hay algunas nociones acerca del libre albedrío. Vamos a ver cuáles son esas nociones que existen acerca del libre albedrío para luego introducirnos a la escritura. Existe, por ejemplo, el determinismo. El determinismo, en pocas palabras, dice que no existe el libre albedrío. Absolutamente, que no existe. No hay elección posible y que el libre albedrío en realidad no existe. Eso lo dice una corriente filosófica que se llama determinismo. ¿Por qué determinismo? Porque según esta corriente filosófica, todas nuestras elecciones y todas nuestras acciones están determinadas indefinidamente por un hilo causal, por una serie de causas que preexisten a esas acciones. Es decir, que todo lo que hacemos ya está determinado por una causa y lo que hacemos no es más que una respuesta, es un resultado a esas causas que preexisten nuestras acciones. Así que, mis queridos hermanos, según el determinismo, el libre albedrío no existe y que todo lo que hacemos y que todo lo que elegimos, lo hacemos y lo elegimos porque fuimos determinados por una causa indefinida para hacerlo de la manera en que lo hacemos. Es decir, que desde el punto de vista del determinismo, el libre albedrío no existe y que somos una especie de robots biológicos o de marionetas biológicas, que fuimos autoprogramados o programados para hacer lo que hacemos. Es decir, que si yo terminé siendo un fracasado en la vida es porque estuve determinado para ser un fracasado. De allí que existe el determinismo biológico o el determinismo genético, que dice que de acuerdo a cómo hayan sido mis antecesores, toda esa información yo la voy a heredar y yo voy a hacer de esa manera. Si mi antecesor fue un borrachín, fumador, fracasado, yo voy a hacer de esa manera porque estoy predeterminado tanto biológica como genéticamente para hacer de esa manera. Existe el determinismo ambiental que dice el medio ambiente donde yo esté creciendo, me esté desarrollando, va a determinar si soy una persona exitosa o soy una persona fracasada. Pero bueno, vemos desde todo punto de vista que esto no es así porque hay muchísimos ejemplos de personas que de la nada se han convertido en personas reconocidas, ¿verdad? Y que hijos de padres que fueron un fracaso han nacido hijos que fueron muy exitosos. Entonces, realmente el determinismo se cae cuando nosotros vemos los casos puntuales de personas que han hecho todo lo contrario a lo que aparentemente los venía predeterminando, ¿ok? Uno de esos ejemplos soy yo. Mi papá, por ejemplo, es una persona que le gusta el alcohol, le gusta fumar, le gusta, en fin. Y gracias al Señor yo no he sido esa clase de personas. Podemos decir que a mí no me determinó biológica ni genéticamente las condiciones de este planeta. ¿Ok? Pero para el determinismo, la libertad no existe, el libre albedrío no existe, sino que todo es resultado de una causa indefinida y lo que hacemos lo hacemos determinado por ello. ¿Ok? Pero existe también el indeterminismo y el indeterminismo dice, bueno, el libre albedrío existe, pero existe como consecuencia de la intervención del azar. En pocas palabras, para el indeterminismo, mira, a mí no me interesa si existe o no existe el libre albedrío, pero yo sé que soy libre, dice el indeterminismo. Lo contrario al determinismo, que dice no existe el libre albedrío, el indeterminismo dice sí existe, pero existe por causa del azar. Es decir, lo que hacemos lo hacemos por causa del azar. No hay una explicación, no hay una predeterminación, no hay una causa. Simplemente ocurre. Simplemente elegimos de esa manera. Simplemente actuamos de esa manera, no necesariamente por una causa preexistente. ¿Ok? Eso dice el indeterminismo.
Y el compatibilismo, que es la fusión entre el determinismo y el indeterminismo, dice, bueno, algunas veces existe el libre albedrío y otras veces no existe el libre albedrío. Eso dice el compatibilismo. El compatibilismo trata de hacer una unión entre los dos conceptos. Pero pues no está muy definida esta corriente filosófica porque dice, bueno, a veces existe, bueno, a veces sí existe. Y no sabemos por qué a veces existe, pero tampoco sabemos por qué a veces no existe. ¿Ok? Tiene sus limitaciones en cuanto a su definición. Entonces, el compatibilismo dice que si el determinismo causal es verdadero, entonces podemos tener libre albedrío. ¿Ok? Si el determinismo causal es verdadero, podemos tener el libre albedrío, dice el compatibilismo. Que así exista el determinismo, existe el libre albedrío, no importa, porque todo es producto del azar y las cosas ocurren así porque tienen que ocurrir así. Eso es un extremo, ¿no? Fíjense que Satanás siempre nos lleva a conceptos extremos apartándonos del concepto equilibrado que brinda la escritura, ¿ok? En el universo no existe el azar porque existe un plan que está trazado por Dios, pero ese plan no necesariamente nos controla a nosotros de tal manera que nos predetermina para hacer lo que tenemos que hacer. No, absolutamente. Nos regula, sí, para brindarnos herramientas para hacer el bien, pero no nos aleja de la posibilidad de hacer cosas equivocadas jamás. Existe pues el incompatibilismo. Y el incompatibilismo se divide en dos ramitas, la libertaria o el libertarianismo, que sostiene que al menos a veces disponemos del libre albedrío, y la eliminativista, que defiende que carecemos del libre albedrío y que estamos atrapados pues en esta realidad del determinismo. Así que esas son básicamente esas corrientes que tratan de definir lo que es y lo que no es el libre albedrío, de tal manera que el incompatibilismo concluye que si existe el determinismo causal o que si el determinismo causal es verdadero, no tenemos libre albedrío. ¿Ok? Así que ya tenemos una idea de cuántas corrientes filosóficas existen dialogando o interactuando para tratar de definir si existe o no existe el libre albedrío. Ahora, vayámonos a la escritura, vayámonos a la Biblia, que es nuestra intención en esta mañana. ¿Qué dice la Biblia al respecto del libre albedrío? ¿Somos o no somos libres para elegir entre el bien y el mal desde el punto de vista bíblico? ¿Será que Dios, por ser Dios y por ser todopoderoso, ya lo tiene todo controlado y ha determinado y más aún predeterminado el destino de todas las cosas, incluyendo a los seres humanos? Podría ser una posibilidad, pero vamos a ver qué nos dice la Escritura. ¿Puede la presciencia, que es el preconocimiento de Dios, determinar todas nuestras acciones? Es decir, mucha gente dice, pero si es que Dios ya lo conoce todo de antemano, entonces Él nos está dirigiendo en todo lo que hacemos. Dios nos está dirigiendo, pero no nos está obligando a hacer lo que hacemos. Dios nos da la posibilidad de definitivamente decir, mira, yo no quiero seguir ese plan que tú has trazado. Dios nos da esa posibilidad. Con respecto a la salvación, nosotros podemos decir, mira, yo no quiero ese plan para mí. Yo quiero otra cosa. Y Dios nos da esa oportunidad, nos da la libertad. Aunque Él sabe quiénes se van a perder y quiénes se van a salvar, Él lo sabe, pero Él no obliga a nadie ni a salvarse ni a perderse. ¿Por qué? Porque Él da lo que se llama libre albedrío, libre elección, aunque Él conoce, pero aunque conoce, Él no manipula de acuerdo a su presciencia los resultados. Él simplemente permite que los resultados se den, aunque Él conoce los resultados de antemano, los resultados no son por causa de lo que Él conoce, sino porque se dan naturalmente, porque Él le dio a la naturaleza y a sus criaturas libre albedrío, aunque conoce de antemano todas las cosas. Entonces, ¿es real o es una ilusión el libre albedrío? Vamos a ver desde el punto de vista bíblico si es real o si es una ilusión. Ahora, veamos
unas premisas importantes que nos van a ayudar a encauzar este tema desde el punto de vista bíblico para determinar si existe o no existe el libre albedrío. En primer lugar, por el simple hecho de que existe el pecado, el libre albedrío existe y es avalado y aprobado por Dios. De hecho, desde la perspectiva bíblica, el libre albedrío es un principio establecido por el mismo Dios. En pocas palabras, ¿cómo sabemos que realmente existe el libre albedrío y que Dios no ha predeterminado nada? Que ha trazado un plan y el plan es que se siga el bien siempre. Pero fíjense que precisamente podemos decir que el libre albedrío existe porque el pecado existe. Si el libre albedrío no existiera, no existiera el pecado. Porque no hubiese habido posibilidades para pecar. Porque Dios hubiese creado a sus criaturas programadas solo para elegir lo correcto, sin posibilidad de elegir mal. Pero anularía nuestra voluntad y anularía lo que se llama el libre albedrío. ¿Sí? Entonces, la evidencia desde el punto de vista bíblico, la primera evidencia que tenemos de que, y creo que es la más importante evidencia que tenemos para entender y saber que existe el libre albedrío, es que el mal es una realidad. Y el pecado existe porque alguien tomó la elección equivocada. En este caso, Satanás. Y Satanás tomó la elección equivocada porque fue creado libre para elegir. Y Adán y Eva pecaron porque fueron creados libres para elegir. Vamos a desarrollarlo mejor. Apocalipsis nos da una vislumbre de cómo y en quién se originó el pecado, teniendo la capacidad de elegir. Aquí tenemos una noción de libre albedrío. Fíjense que Satanás se rebeló contra el gobierno de Dios. Y sabemos eso porque en Apocalipsis capítulo 12, los versículos de 7 al 9, nos dice que hubo una gran batalla en el cielo en donde Miguel, que es Jesús, luchó contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. ¿Cómo luchaban? A veces nos imaginamos una guerra con espadas y con trompadas y con patadas y con puños, ¿no? Fue una guerra de ideas, fue un gran debate en donde Satanás dijo, no, este es mi punto, esta es mi posición, ¿verdad? Y como esa posición no se adhería y no coincidía con los principios del gobierno divino, Satanás fue expulsado del cielo. Porque Dios, recuerden que Dios, aunque nos dio libre albedrío, Él rige y controla el universo para que no se desborde a través de leyes que ha establecido en el universo. Porque si no fuera así, el universo y nuestras vidas fueran un caos total. Entonces, las leyes no existen porque Dios quiera controlarnos, ¿no? Las leyes existen porque Dios regula la vida y quiere nuestro bienestar. Entonces, estas ideas de Satanás no prevalecieron contra las ideas del gobierno de Dios. Perdió en ese debate y no se halló ya lugar para ellos en el cielo. ¿A dónde fue lanzado? Fue lanzado afuera el gran dragón, la serpiente antigua, dice aquí que se llama Diablo y Satanás. ¿Por qué fue lanzado? Porque engañaba, miren, al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. La palabra mundo allí es cosmos. Engañaba al universo entero, al cosmos. ¿Con qué? Con las falsas acusaciones que levantaba en contra de Dios. Acusaba a Dios de ser un tirano, de ser un gobernante que le gustaba controlar la vida de sus criaturas, cuando era totalmente lo contrario. Y en Ezequiel 28, 15 y 16 podemos decir que existe el libre albedrío porque Satanás, miren, antes de pecar era un ser perfecto. En todos los caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Por qué se halló en él maldad? Porque pecó. ¿Por qué pecó? Porque se fue alejando de Dios. ¿Y por qué se alejó de Dios? Porque tenía esa facultad entre
elegir estar con Dios y elegir alejarse de Dios. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Entonces, en esos versículos entendemos claramente que existe el libre albedrío. ¿Por qué? Porque existe el pecado. Porque Satanás se rebeló contra el gobierno de Dios. Si no existiera el libre albedrío, Satanás nunca hubiese pecado. Y Adán y Eva tampoco hubiesen pecado. Por eso decimos que realmente el libre albedrío existe, la libertad existe, porque el pecado existe. Isaías 14, 13 y 14 dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, miren, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte y sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Tan libre albedrío tenía Satanás que incluso se atrevió a decir, quiero ser semejante al Altísimo en poder. Mire, tuvo la osadía de pretender ser igual a Dios en poder, en soberanía, ¿verdad? En deidad. Por eso decimos que el libre albedrío existe porque existe el pecado. Miremos lo que dice Elena de White en esta cita tan importante. Dice, como la ley de amor era el fundamento del gobierno de Dios, la dicha de todos los seres creados dependía de su perfecta armonía con los grandes principios de justicia. Miren, Dios quiere que todas sus criaturas le rindan un servicio de amor y un homenaje que provenga de la apreciación inteligente de su carácter. Dios quiere que todas sus criaturas le rindan un servicio de amor y un homenaje que provenga de la apreciación inteligente de su carácter. Y concluye ya diciendo, no le agrada la sumisión forzosa y da a todos libertad para que le sirvan voluntariamente. Ese es el principio divino. Y está aquí corroborado por Elena de White. Hablando de la caída de Satanás, ella dice lo siguiente. El gran usurpador siguió justificándose hasta el fin mismo de la controversia en el cielo, justificando sus acciones, su actuar. Cuando se dio a saber que con todas sus secuaces iba a ser expulsado de las moradas de la dicha, el jefe rebelde declaró audazmente su desprecio de la ley del Creador. Él no estaba obligado a obedecer y por esa razón pecó y por esa razón tenía libre albedrío. Pues como no estaba obligado a obedecer, él decidió desobedecer. Tomó la elección equivocada, hizo la elección equivocada. Retiró su aserto de que los ángeles no necesitaban sujeción, sino que debía dejársele seguir su propia voluntad, que los dirigiría siempre bien. Él decía, hay una voluntad en cada ser que Dios ha creado que los va a dirigir siempre a hacer el bien, aunque se alejen de Dios. Esto es una falacia, esto no es verdad. Eso que dicen por ahí, tú eres tu propio Dios, tú eres el arquitecto de tu destino. Eso es falso. Sin Dios de nuestro lado no podemos hacer nada, porque cuando nos alejamos de Dios, lo que nos espera es el fracaso. Eso es lo que el concepto de la Biblia. Denunció los estatutos divinos como restricción de su libertad y declaró que el objeto que él perseguía era asegurar la abolición de la ley para que libres de esta traba, las huestes del cielo pudiesen alcanzar y glorioso. Fíjense, él pensaba que no tenía libertad, Satanás pensaba. Y él pensaba que con esas acciones que él había llevado a cabo alcanzaría mucha más libertad. Realmente lo que hizo fue restringir su libertad, porque hoy día es esclavo del destino que le espera, que es la muerte. Está esclavizado a la muerte. Si él hubiese hecho buen uso del libre albedrío, no hubiese tomado la elección equivocada. Pero hizo mal uso del libre albedrío. No usó bien la libertad. No utilizó bien ese recurso que Dios le había dado. Fíjense que Dios colocó en el jardín de Edén a la pareja. Y si Dios no nos hubiese dado libre albedrío, Dios
no hubiera restringido Dios hubiese restringido a esa pareja de la posibilidad de escoger el mal. ¿Cómo sabemos que Dios no restringió a la pareja? Porque colocó un arbolito en el huerto del Edén. El arbolito no significa nada, absolutamente. El arbolito no tenía nada en sí mismo. Era un árbol común y corriente. Pero el simple hecho de que Dios dijo, este arbolito no es para ustedes, este arbolito está reservado. Ya de entrada, allí hay una prueba para determinar si son fieles o no son fieles. Por lo tanto, allí hay libre albedrío. ¿Por qué? Porque Dios le dice a la pareja, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras ciertamente morirás. Es decir, Dios no eximió a la pareja de la posibilidad de elegir el mal. Dios no los eximió. Dios les colocó allí otra alternativa, adicional a la alternativa del bien. Dios les colocó el árbol de la vida y les colocó el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Fíjense. Pero Dios no los restringió de pecar. Dios no restringe a nadie de pecar, absolutamente. Pero Dios quiere que hagamos el bien siempre. Pero como nos dio libertad, nosotros al final somos lo que elegimos. Si hacemos el bien o hacemos el mal. Por eso decimos que desde el punto de vista bíblico existe el libre albedrío. Porque Satanás pecó y porque la primera pareja también pecó. No fue restringida del mal, todo lo contrario. Fue expuesta para probar su fidelidad a Dios. Desafortunadamente fracasamos. Hoy nosotros también somos expuestos. Cada uno de nosotros tiene su propio árbol de la ciencia del bien y del mal. Y cada uno de nosotros es probado si somos o no somos fieles. Si usamos o no usamos correctamente el don con el cual Dios nos favoreció, que es el libre albedrío. Si usamos o no usamos bien la libertad que Dios nos dio. Dios, porque ha permitido que el mal se extienda hasta donde se ha extendido, porque Él quiere que voluntaria y deliberadamente le busquemos a Él, lo elijamos a Él. Si Dios no quisiera que hubiese libre albedrío, se hubiese ahorrado un gran trabajo en el universo. Vamos a ver con más detalle. Miren, al mismo pueblo de Israel, Dios le dio la posibilidad de elegir. Mire cómo lo dice en este texto. Deuteronomios 30, 15 y 16 dice, mira, ahí está hablando Jehová, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Entonces, fíjense ustedes que este texto, en síntesis, dice, hombre, tenemos la posibilidad de escoger la vida y el bien o de escoger la muerte y el mal. Tenemos esa posibilidad, está delante de nosotros. No somos marionetas, no somos robots, no somos títeres. Aunque tenemos esa posibilidad, Dios nos recomienda ¿qué cosa? Que elijamos el camino del bien para que tengamos vida. Eso lo dice el texto. Eso es lo que Dios quiere. Dios nos da una recomendación. Dios no nos obliga desde el punto de vista bíblico a elegir el bien. Dios nos recomienda elegir el bien para que tengamos vida. Porque si elegimos el mal, hacemos la elección equivocada, nos alejamos de él. Y lejos de él, queridos y queridas, estamos destinados al fracaso. Josué 24:15 dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos, fíjense. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Escoger hoy a quién vamos a servir. Si a los dioses, a quienes sirvieron nuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero dice Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Tenemos que escoger. Dios nos da la posibilidad de escoger. Dios no nos restringe de las posibilidades, todo lo contrario.
Dios abre el camino de las posibilidades para que voluntaria y deliberadamente lo elijamos a Él. Porque si Dios nada más da una posibilidad, entonces no hay libertad. Entonces la elección que hacemos de Dios no es una elección, es una obligación. Porque solo tenemos una posibilidad. Pero Dios, miren lo maravilloso y lo grande que es. Si no existiera el libre albedrío, Dios sería culpable de la existencia, ya que Él, en calidad de Dios, lo habría predeterminado o lo habría decretado. Hay una iglesia, que es la Iglesia Bautista Reformada, que se apoya en los postulados de Juan Calvino o de John Calvino. Ahorita lo vamos a ver. Y John Calvino dice que todo lo que ocurre y lo que ha ocurrido en el universo es un decreto de Dios. Es un decreto. Dios así lo ha decretado. Dios decretó que Satanás pecara. Dios decretó que Adán y Eva pecaran. Dios decretó el pecado. Y si esto es así, el libre albedrío no existe. Y la Biblia se contradice por delante, por detrás y al derecho y al revés. Entonces, ¿por qué decimos que existe el libre albedrío? Sencillamente porque Dios sería el culpable del pecado si no existiera el libre albedrío. Sería el culpable, ya que Él lo habría predeterminado de esa manera. Ahora, tenemos otra razón para considerar que el libre albedrío realmente existe. ¿Cuál es esa otra razón? Porque Dios, para resolver el problema del pecado, tuvo que encarnarse y morir por la raza humana. ¿Ustedes creen que si el libre albedrío no existiera, Dios mismo en Jesús se hubiese encarnado para morir por el hombre, pagando un precio tan alto? No lo hubiese hecho. El libre albedrío existe porque Dios se encarnó y se tomó en serio el problema del pecado. Si no existiera el libre albedrío, Dios hubiera resuelto el problema del pecado de una forma mucho más sencilla y práctica. Como por ejemplo, hubiera cambiado la ley. Pero Dios no lo hizo así. La ley de Dios es tan eterna y tan seria, y el libre albedrío es tan serio y tan eterno, que Dios dijo, no, esto hay que solucionarlo. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Bueno, yo tengo que pagar la exigencia de la ley. ¿Qué exige la ley? Que el pecador muera. Entonces yo voy a morir, voy a pagar eso por el ser humano, para que el ser humano viva. Si no existiera el libre albedrío, el pecado no tendría por qué existir. Así de sencillo es. En conclusión, el argumento más fuerte para confirmar la existencia del libre albedrío es que el pecado es una realidad. Y Dios, para resolver este problema, tuvo que implementar una solución drástica y extrema. ¿Se imaginan ustedes a Dios, el autor del pecado, pero también el que inventó la solución para el pecado? Miren qué teatro es ese. Yo creo que nadie aquí crea un problema para buscar la solución. Todo lo contrario. Si podemos evitar los problemas, los evitamos para no andar buscando soluciones desesperadas. Entonces, si nosotros decimos que no existe el libre albedrío, el pecado nunca hubiera existido. ¿Verdad? Entonces, si no existe el libre albedrío, pero existe el pecado, entonces Dios se inventó el pecado. Y Dios se inventó el pecado para venir a esta tierra y dar la vida y morir. Miren qué teatro es ese. ¿Qué telenovela ni qué telenovela? ¿Qué guión escrito? Eso no es así, eso es ilógico desde el punto de vista bíblico. Eso no tiene sentido, no apela a la lógica humana ni a la lógica divina, ni a la razón humana ni a la razón divina. Eso es, realmente es un teatro que Dios inventó, porque entonces Dios vendría a convertirse como estos dioses griegos, dioses egipcios, dioses babilonios, tiranos que hacían lo que les daba la gana y no tenían que ver con nada. Pero Dios no es esa clase de Dios. Sádico, Dios no es esa clase de Dios.
No es un Dios sádico, no es un Dios morboso. Dios es un Dios sabio, racional. Dios no se inventó el pecado. El pecado existe porque Dios dio libre albedrío. Y donde hay libre albedrío, hay riesgo. Hay riesgo de elegir mal. ¿Verdad? Vamos a continuar a ver si nos da chance de terminar. Otra premisa que justifica que gozamos de libre albedrío es que Dios no destruyó a Satanás inmediatamente pecó. Miren, ese es otro punto a nuestro favor de que el libre albedrío existe. Si el libre albedrío no existiera, inmediatamente Satanás pecó, Dios lo hubiese destruido. Dios lo hubiese aniquilado. Pero Dios no aniquiló a Satanás ni aniquiló a la pareja. Inmediatamente incurrió en desobediencia, sino que ha permitido que el pecado se extienda hasta los y alcance el colmo que en su sabiduría Dios sabe que tiene que llegar el pecado. ¿Por qué decimos que existe el libre albedrío? Porque si no existiera, Dios hubiese aniquilado a Satanás y hubiese aniquilado a Adán y Eva apenas pecar. Y no, Dios no lo hizo así. Dios ha permitido que el mal se extienda. ¿Por qué ha permitido que el mal se extienda? Porque hay libre albedrío. Y Dios quiere que la humanidad y los seres del universo se convenzan que elegir lo contrario a su voluntad es elegir la muerte y la aniquilación, la autodestrucción. Porque lo que Él nos ofrece es lo mejor. Dios no se equivoca, Dios es sabio. Lo que nosotros buscamos siempre va a ser lo peor, pero lo que Él nos ofrece es lo mejor. Por eso Dios ha permitido que el mal se extienda hasta nuestros límites, hasta nuestros tiempos, porque Él está garantizando de que el mal nunca más se vuelva a levantar en el universo. Aunque vamos a seguir seguir siendo seres libres, pero ya no vamos a elegir el mal por el conocimiento que tenemos de lo que es el mal y de lo que causa, de los resultados que causa. Vamos a elegir el bien voluntariamente, pudiendo elegir el mal, pero no lo vamos a hacer. Solo que vamos a elegir el bien siempre, porque ya sabemos los resultados del mal. Esto es un tema muy profundo, mis queridos hermanos y amigos. En síntesis, nuestra seguridad de que el libre albedrío existió, existe y existirá por toda la eternidad, radica en toda la compleja teoría del gran conflicto cósmico. Ahí está. La clave para entender el libre albedrío está en la compleja teoría del gran conflicto cósmico. ¿Por qué la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha entendido el concepto del libre albedrío? Porque ha entendido la trama del gran conflicto cósmico. El gran conflicto cósmico existe y es una realidad porque hay libertad, porque hay libre albedrío. Pero veamos algunas objeciones rápidamente. Veamos algunas objeciones, porque muchas personas van a sacar algunos textos de la Biblia y nos van a decir, mira, aquí en la Biblia dice que no existe libre albedrío. Romanos 8, 29 y 30 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó. Wow, ahí nos encontramos con una palabra interesante, predestinación. Si hay predestinación, ¿qué es predestinar? Destinar antes de. Es decir, que Dios predeterminó, predestinando todas las cosas. Vamos a ver que no es del todo tan sencillo. Porque también a los que predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y el 30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Mire, ahí está diciendo que Dios llama a los que predestinó. Y a los que llamó, los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Entonces, aparentemente uno puede decir, bueno, pero ya las cartas están echadas. Como decimos, la suerte está echada. Podemos decir eso. Pero vamos a ver que no es del todo sencillo, como parece. Vamos a entenderlo mejor ahora. Miren estos otros textos. Miremos estos otros textos. Primera de Corintios 2:7.
Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de la voluntad. Efesios 1:11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. El que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Habiendo sido predestinados conforme al propósito. Pero fíjense que ahí se utiliza la palabra propósito y ahí está la clave. Ahí está la clave para entender el concepto de la predestinación en la Escritura. ¿Cómo podemos entonces reconciliar estos textos con la idea del libre albedrío? El cual claramente es un principio bíblico y establecido en el universo, y vimos todas las evidencias que indican que el libre albedrío realmente existe. Porque si no existe y existe el mal, entonces Dios es un Dios sádico que se inventó el mal para jugar con nosotros y para distraerse él por algún momento en su eternidad. ¿En qué sentido Dios ha predestinado a sus hijos para que sean salvos? ¿En qué sentido? Así debería plantearse la pregunta. ¿En qué sentido Dios ha predestinado a sus hijos para que sean salvos? Vamos a ver en qué sentido. Quiere decir esto que como Dios nos ha predestinado para salvarnos, todos, sin excepción, entonces van a ser salvos. Porque ahí lo dice la Biblia, que hemos sido predestinados para ser salvos. Entonces, como Dios nos predestinó para ser salvos, todos van a ser salvos. Vamos a ver qué significa eso. Fíjense lo que decía Juan Calvino. Juan Calvino escribió un libro que se llama Institución de la Religión Cristiana. Y en uno de los apartados de ese libro, miren lo que él dice. Llamamos predestinación al decreto. Ahorita hablábamos de que Dios ha decretado todo. Al decreto eterno de Dios con el cual estableció lo que ha de hacer cada uno de los hombres. Fíjense que lo que hacemos según el concepto calvinista ya está predeterminado por Dios, ya está predestinado por Dios, puesto que no todos fueron creados con las mismas condiciones. ¿Por qué? Aquí dice el por qué, sino que algunos fueron destinados a la vida eterna y otros a la eterna condenación. ¿De dónde sacó Juan Calvino, que fue uno de los grandes reformadores de la iglesia? Y no por eso se va a perder, valga la redundancia. No por eso se va a perder Juan Calvino, solo que se equivocó en ese punto. De los versículos que leímos anteriormente. Él dijo, bueno, aquí dice que fuimos predestinados, entonces Dios predestinó a unos para salvación y a otros para condenación. Pero si eso es así, entonces el que se pierde no es culpable de que se pierdan. El que se pierde, la culpa del que se pierde tiene que ser entonces de Dios, porque Dios lo condenó a perderse, porque así lo decretó. Pero vemos que esto no es del todo bíblico. Veamos entonces que Juan Calvino, alrededor de la teoría de la predestinación malentendida, la malentendida predestinación, inventó 5 postulados para determinar que todo está predeterminado. Número 1, el hombre está depravado totalmente, depravación total. Y como está depravado, el hombre está esclavizado en el pecado y el hombre no puede elegir el bien. No puede. Es decir, que para el calvinismo, el hecho de que hayamos incurrido en pecado, nuestra voluntad para elegir a Dios fue anulada. No podemos elegir a Dios siendo esclavos del pecado. Pero esto no es del todo bíblico. Entonces, como Dios eligió a unos para salvación y a otros para perdición, la elección de Dios es incondicional. Es decir, que el que va a ser salvo se va a salvar
aunque se resista a salvarse. Ese se va a salvar, porque la elección de Dios es incondicional. No depende de nosotros, depende de Dios. Y vemos que la salvación desde el punto de vista bíblico es 100% por gracia y depende 100% de Dios. Pero ¿qué podemos hacer nosotros? No podemos hacer nada, salvo aceptar la salvación. Pero fíjense, ahí estamos haciendo algo, aceptándola, que no es un gran trabajo, solo la aceptamos. De esta manera él dice, bueno, como unos van a ser salvos y otros se van a perder, la muerte de Cristo fue una expiación limitada. ¿A quién se reduce la muerte de Cristo? A todas las personas que van a ser salvas. Es decir, Cristo no murió por la humanidad, Cristo murió solo por aquellos que van a ser salvos. Cristo derramó su sangre solo por aquellos que van a ser salvos. Esto dice esta teoría. Y bueno, por supuesto, aquellos que van a ser salvos, la gracia de Dios es irresistible. No se pueden resistir. Quieran o no quieran, van a ser atraídos porque fue decretado por Dios que esas personas se salven. Y aquellas que van a ser condenadas, aunque quieran salvarse, están destinadas a ser condenadas porque Dios así lo decretó. Miren qué teología satánica. Yo la llamo una teología satánica, una teología que deforma el carácter de Dios y que cumple con los perfiles estrictos con los que Satanás calificó a Dios cuando se rebeló contra su gobierno. Y por supuesto, aquellos que van a ser salvos, porque fueron destinados a ser salvos, van a perseverar siempre para salvarse. Ellos no se van a apartar. Ni aunque quieran apartarse, no van a poder apartarse porque fueron destinados para salvación. Estos 5 postulados, que son llamados el TULIP en inglés, por sus iniciales, es un acrónimo, giran en torno al concepto de la predestinación, a la malentendida predestinación. Y ya vamos a terminar en unos 2 minutitos. A la malentendida predestinación. Entonces, lo contrario a esa teoría fue un concepto que escribió un señor basado en Arminio o en la corriente arminiana, en donde se dice lo siguiente. Vamos a ver qué es lo que se dice. Todos fuimos predestinados para salvación. Aquí esto tiene total armonía, porque este es el concepto de la Biblia. Todos fuimos predestinados para salvación. Cuando dice todo, toda la humanidad, desde Adán hasta la última persona que está naciendo ahora mismo, todos fuimos predestinados para la salvación. Es decir, con el objetivo de ser salvo, es decir, con el propósito, con la finalidad, con el resultado de ser salvos. Pero eso no quiere decir que destinó a toda la humanidad para salvarse, no quiere decir que necesariamente todos van a ser salvos. ¿Por qué? Porque aunque Dios nos predestinó para salvación en Adán y en Eva, porque la voluntad de Dios era que fueran salvos para la eternidad, también nos dio libertad para salvarnos o perdernos. Este es el factor que altera esta función, que altera esta ecuación, el libre albedrío. Es decir, que el propósito de Dios siempre ha sido que en términos genéricos, en términos generales, el concepto de la predestinación es que Dios predestinó a toda la humanidad, no a unos cuantos. Dios no predestinó a nadie para que se pierda. Dios predestinó a todos para que sean salvos. Pero aunque Dios predestinó en su propósito, en su anhelo de que todos sean salvos, nos dio libertad. Finalmente nosotros, usando bien esa libertad, haremos uso del libre albedrío, eligiéndolo a él o eligiendo la salvación o aceptando la salvación o definitivamente rechazando la salvación y rechazándolo a él. Que hay mucha gente rechazando a Dios y rechazando la salvación de muchas u otras maneras. Entonces, el problema ha sido la palabrita que está en la escritura predestinación. Entendamos la palabra predestinación. La palabra traducida como predestinados o predestinó
en los textos anteriormente mencionados, en griego es proorizo, que está compuesto por la preposición pro, que significa antes, y el verbo orizo, que significa señalar, decidir, determinar. Y el sustantivo derivado es proorismo, proorismos. Es decir, que desde el punto de vista, cuando hacemos la etimología de la palabra y nos vamos a la raíz griega, predestinar es proorizo o proorismo en griego. Y significa señalar de antemano o determinar de antemano o decidir de antemano. Pero ¿qué significa eso realmente? Si usted hablara con un griego, el griego le va a decir que predestinar o proorizo o proorismo significa la siguiente idea. Supongamos que usted es madre, va a tener un hijo, está embarazada de su hijo y los dos padres han predestinado a ese niño para que sea médico o quieren o anhelan que ese niño sea médico y van a hacer todo lo que sea necesario para que ese niño sea médico. Van a colocarlo en las mejores escuelas, van a ahorrar dinero para que ese niño tenga los recursos necesarios para que estudie medicina porque es muy cara. Van a hablarle van a exponerlo al cuerpo humano, a la biología, a la química. Es decir, todo lo que esté en sus manos para hacer, para que ese niño sea médico, lo van a llevar a cabo, lo van a desarrollar. ¿Por qué? Porque anhelan, quieren y lo han predestinado desde que estaba en el vientre para que sea médico. El problema es que aunque ellos lo han predestinado, porque eso es lo que quieren y ese es el propósito y el anhelo de ellos, lo que ellos no saben es que el niño va a crecer. Y como el niño va a crecer, va a hacer uso del raciocinio. Y como va a hacer uso del raciocinio, él va a decir, pero si es que a mí no me gusta la medicina y yo por qué voy a estudiar medicina. A mí lo que me gusta es el fútbol y yo quiero ser futbolista. Entonces, ¿quién va a obligar a ese niño a estudiar medicina cuando ya crece y tiene facultad de elegir entre una cosa y otra? Tiene libre albedrío. Nadie. Nadie lo va a obligar. Entonces, ese es el sentido de la palabra proorismo o proorizo en griego. El anhelo de Dios o el propósito de Dios para que todos seamos salvos. Pero el resultado no es que todos van a ser salvos. ¿Por qué? Porque hay un factor que interviene en la predestinación o en el propósito de Dios, que es el libre albedrío. Y por el libre albedrío, entonces vamos a tener que elegir. Ese es el significado etimológico de la palabra proorizo o predestinación en griego. Entonces, concluimos para cerrar. Si no existe el libre albedrío, todo lo que ocurre en el universo y en nuestro planeta fue determinado por Dios, fue decretado por Dios. Si eso es así, entonces Dios predestinó todo, entendiendo predestinación como lo entienden los calvinistas. Y si todo está determinado con anticipación, entonces Dios es el culpable de todas las cosas malas y buenas. Por consiguiente, podríamos justificar la existencia del pecado y la existencia de la maldad. Y si se puede justificar la existencia del pecado y la existencia de la maldad, entonces incurriríamos en una contrariedad bíblica contra la teología de la Biblia, en donde encontramos que el pecado es un misterio, el cual no se puede justificar ni mucho menos explicar. Así que, mis queridos hermanos y amigos, espero que haya quedado claro que fuimos creados en total libertad y fuimos favorecidos por Dios con el don del libre albedrío. Es un don, pero tenemos que hacer buen uso. Nada ha sido predestinado por Dios, pero Dios rige todas las cosas con sabiduría, porque Él no se puede equivocar nunca. Y Él quiere que nos adhiramos a su plan, nos ciñamos a su plan, porque su plan es bueno y es perfecto. Aunque
existe un plan que Dios ha trazado desde la eternidad, el factor libre albedrío puede hacer que aceptemos o rechacemos ese plan. Que el Señor nos bendiga grandemente en esta mañana.